Aunque parece que Pablo está por terminar su carta, la expresión griega to loipon, que expresa casi el final de su mensaje, pareciera ser que no es así. Al contrario, él alude a una enseñanza muy importante que vamos a resaltar en este episodio que tiene que ver con gozarse en el Señor. Habían problemas de filtraciones de malas enseñanzas, maestros con doctrinas que estaban de alguna manera distrayendo el verdadero propósito, y ahora Pablo presenta cómo la importancia de la fe verdadera, genuina, es más relevante que las obras en las que podemos enfocarnos. Sin embargo, también en la vida espiritual debe de haber una combinación. Pastor Adriel, gozo en el Señor es uno de los mensajes más directos que Pablo usa en este episodio. Es correcto. El consejo que nos da el apóstol Pablo es importante para la vida del creyente hoy, especialmente viviendo en un mundo de demasiadas complicaciones, aflicciones y sobre todo luchas personales. En todo caso, la circunstancia de la iglesia en aquel entonces, pues tenía que ver, como mencionaste, pastor, respecto a los falsos maestros, las falsas enseñanzas, tratar de inducir a la iglesia gentil hacia los conceptos, hacia la doctrina, hacia las enseñanzas, las leyes, los reglamentos del judaísmo. Y sin embargo, esto pues traía aflicción sin duda alguna al corazón de muchos creyentes. En vez de ser algo que disfrutaban, podría llegar a ser una carga pesada. Sí, una aflicción del corazón, no poder llegar al estándar, por decirlo así, de un judío, ¿no? Reconocido como un hombre fiel. Hablabas del judaísmo y cómo las normas de ellos tenían mucha influencia en la iglesia cristiana, en la iglesia de la que Pablo estaba formando, y cómo esto de alguna manera influía en ellos. Pablo ahora usa este mensaje hacia los filipenses, Pastor Yair, para que ellos tomaran en serio estas exhortaciones de gozarse en el Señor. Pablo observa la dificultad, pero él entiende que si ellos comienzan a gozarse en el Señor, en la manera que lo vamos a presentar en las diferentes ideas, iban a evitarse justamente tener contiendas, tener murmuraciones y sobre todo estar protegidos ante los falsos maestros, que es una de las cosas que resalta este episodio. Claro que sí. También debemos entender, ¿verdad?, que en la vida de todo creyente iniciado en la fe, no es fácil abandonar su antigua vida. Ujú. En todo caso, las circunstancias pasadas, pues vienen a la mente en el camino de la fe. Y la lucha, sin duda alguna, es difícil. Pablo, por lo tanto, fundamenta, ¿no?, el camino hacia la fe, el camino hacia el crecimiento, el enriquecimiento de la fe en el gozo del Señor, tratando de vivir, claro está, de manera justa ante los ojos de Dios. Tú mencionaste algo muy importante, Pastor Yair, y es que muchas veces nuestra percepción para alguien que ya conoce de Dios es como que si el cambio tiene que ser ya totalmente, es decir, una transformación, un cambio de vida que se da hablando de que ayer no conocí a Cristo, hoy ya lo conozco y hoy ya tengo que ser totalmente diferente. No, el crecimiento espiritual es paulatino, se va dando paso a paso, no es inmediato. Es correcto. Si recordamos o volvemos un poquito atrás en la historia, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, encontramos el principio del caminar con Dios, ¿no? Ujú. Con la experiencia del carcelero de Filipos. Por cierto, es la enseñanza que nosotros podemos descubrir del principio de la fe. Pablo pone el fundamento y él dice que ese principio tiene que ver con creer en Jesús y ser salvo, no solamente uno, sino que también la salvación alcance a la familia, a toda la familia. Es algo interesante, Pastor Jair, porque muchas veces nosotros llegamos a confundir el concepto que tiene que ver con las obras, porque pensamos que son nuestras obras, nuestras acciones o el guardar la ley lo que nos hace salvos, cuando no es así. El perdón de Dios tiene algunas características. El perdón de Dios, por ejemplo, es gratuito, es completo y es inmediato. Pero nuestra transformación no sucede de esa misma No manera. sucede de la noche a la mañana, es correcto. Exactamente. Y eso es algo que Pablo ahora eh, trata de atender. ¿Por qué? Porque la iglesia está teniendo algunas crisis y él menciona lo determinante que es para esa primera iglesia aprender a regocijarse en el Señor. Hay algunas palabras fuertes que se mencionan aquí hablando de los malos maestros y se llega a comparar con el término de la palabra perros, que pareciera ser despectivo, pero no lo es.
sin duda tiene relevancia porque en el contexto bíblico, en esa época, los perros obviamente eran animales feroces e inmundos. Entonces, Pablo da la alusión a este hecho de que el mensaje y la influencia de estas personas con sus enseñanzas podrían ser destructibles para la iglesia. Es correcto, afectaba la vida espiritual de aquellos primeros creyentes y sobre todo también menciona que habían falsos obreros. En Ujú. todo caso, que sus enseñanzas también mutilaban la fe de los creyentes. Eso significa que nosotros podríamos en alguna medida caer también. Hay que cuidar nuestra forma de ver, ¿verdad?, el camino hacia la fe. Es necesario, ¿verdad?, sustentarnos siempre en los principios sagrados de Dios, pero también es importante saber tomar decisiones en pro de la fe del creyente. No tratando de decir, tu vida sigue siendo la misma, continúa de la misma manera, sino más bien enseñándole que hay que vivir por fe, practicando y guardando lo mejor posible, ¿verdad? Los principios sagrados en la Biblia. Tú mencionaste una palabra muy importante, Pastor Yair, que quiero retomar, enseñando, enseñar. No es lo mismo predicar que enseñar. Un Es correcto. mensaje a veces se olvida, ¿no? La estadística dice cuándo puedes recordar un mensaje o el sermón que predicaste hace 15 días, hace 20 días, tal vez se olvida, pero una enseñanza queda guardada. Y lo que Pablo está haciendo es hacer una enseñanza, porque había un problema, y voy a enfocarme un poquito en el asunto que tiene que ver con la circuncisión. Y muchos creían que, bueno, si tú no habías sido circuncidado, tenías que circuncidarte para pertenecer. Ahora, Pablo eh, ya lo vamos a ver a continuación, tenía estas características, pero él, aunque era circuncidado, hace mención de que hay algunas cosas importantes y quiero mencionar 3 puntos. El primero, la circuncisión consiste en adorar y servir a Dios en espíritu, es decir, más que lo físico, en espíritu. Número dos, esa circuncisión lo llevaba a gloriarse, es decir, a gloriarse en lo que Cristo había hecho por ellos. Y número tres, la posición de Pablo no se basa en su confianza en la carne, sino en Dios. Es decir, nosotros tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Dios de manera que, aunque parecía que estaba mal no ser circuncidado, perdón, Pablo le da el enfoque espiritual a a la verdadera circuncisión, donde no es un acto al que se nos forza o se impone, sino que es la respuesta a nuestra experiencia con Dios. Y no es un acto físico, Ujú, sino es un acto espiritual, lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Circuncidar nuestro ujú. corazón. Es decir, apartarnos de todo lo que es malo, lo que es pecado y consagrarnos únicamente a quién? A Dios. Eso creo que debería de quedar muy claro, Pastor Jair, dado de que muchas veces tenemos un enfoque extremista en el asunto externo del comportamiento de personas. Nuestros miembros de iglesia, quienes recientemente han entregado su vida a Cristo, están iniciando un proceso. La Biblia los denomina como bebés espirituales y Están tienen que creciendo. vivir ese proceso de crecimiento. Entonces, no podemos esperar que de un día a otro ya tengan una plenitud porque todavía están siendo transformados. Y creo que Pablo hace un mensaje muy claro y los anima a cuál va a ser la base. Es decir, antes de ponernos a señalar los errores, su falta de crecimiento, su falta de madurez, Pablo resalta que hay algo que es más importante y eso es gozarnos en el Señor. Gozarnos en el Señor. Sin duda alguna, es una lección muy interesante. Pastor Yair, vamos a ir a la siguiente idea. ¿Quisieras presentarnos cuál es esta idea? Ok, la siguiente idea tiene que ver con la experiencia personal. Cuando nosotros hablamos sobre la experiencia personal, debemos entender las circunstancias de la vida del creyente, cómo es que llegó a la fe, ¿no? La vida que llevan antes de aceptar a Jesús no es la misma a la que adoptan. Exactamente. Por lo tanto, es difícil, ¿verdad?, encaminarse en el sendero cristiano. Ahora, refiriéndose a esto, Pablo hace énfasis, ¿no?, a que él, número uno, fue circuncidado al octavo día. Ujú, Número dos, era hebreo de hebreos, de nacimiento, es decir, descendiente de Abraham. ujú. Y también menciona que él guardaba estrictamente la ley, puesto que también se educó a los pies de grandes eruditos intérpretes de la ley que enseñaban al pueblo a dirigirse en santidad a Dios, ¿no? Sin embargo, esta circunstancia de vida de él era por su fe y porque era parte del pueblo de Dios. Eso significa que su crecimiento no era igual al de los gentiles que estaban adoptando la fe.
Si recordamos bien, entonces Pablo trata de hacer énfasis a que no debemos forzar a los creyentes, ¿no? En ese entonces, en esa circunstancia, a adoptar, ¿verdad?, los lineamientos judíos que ellos tenían. Y por cierto, si nosotros leímos detenidamente, ¿verdad?, nuestra guía de estudio, descubrimos que se hace referencia al concilio en Jerusalén, Ujú. en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 19 al 21, en donde en ese concilio llegaron a la conclusión todos los líderes espirituales de la iglesia a que debían dictaminar que a los gentiles no se les obligara a tomar o adoptar, ¿verdad?, los lineamientos de un judío para llegar a ser un judío legalmente, no solamente circuncidado, sino en la práctica, a lo legal, es decir, consagrarse totalmente a Dios. Sabes, pastor, mientras te escucho en este comentario, me queda claro y es entendible que Pablo, más que cualquiera, tenía la experiencia de cumplir con todos los Claro que requerimientos. sí, Estamos hablando hoy en nuestra época, quizás me atrevo a decir, alguien que nació dentro del sistema de la iglesia, conoció las doctrinas, fue formado, fue un líder desde pequeño, desde joven, eh, fue bautizado a una temprana edad, entregó su vida a Dios, cumplió con todos los requerimientos. Él lo conocía. Sin embargo, hay algo aquí que marca la diferencia y es justamente el enfoque de esta segunda idea que tú nos presentas, la es correcto. experiencia personal. Si hablamos en el contexto de la vida pasada de Pablo, él cumplía con todos los requerimientos que los falsos maestros exigían. Y de alguna manera pudo haber dicho, bueno, yo lo cumplo, no tengo problema. Pero vemos a alguien, Pastor Yair, que tú nos presentaste, que sí cumple con todos estos requerimientos bajo las leyes judías, pero que no le da la trascendencia que los judíos le daban. Es decir, más que el cumplimiento de estas leyes, Pablo busca lo que mencionamos al inicio, obviamente el gozarnos en el Señor y convierte su experiencia. ¿Por qué? Porque mientras él cumplía todos estos requerimientos, podemos decir que Pablo tenía un conocimiento teórico de Dios, pero no conocía a Dios. Es correcto. Recordemos que la obra y la enseñanza de los escribas y fariseos tenía que ver con guiar a la iglesia de ese tiempo, si la podemos llamar así, al pueblo de Israel, ¿verdad?, hacia la consagración total a Dios. Y eso implicaba separarse totalmente del pecado. Y por lo tanto se crea, ¿verdad?, ese principio del legalismo. Mm, Sin embargo, Pablo entiende que quienes no nacieron dentro del pueblo de Israel, no son judíos, no deberían ser expuestos a esa circunstancia y exacto. ayudarlos a crecer a ellos entendiendo esos principios y procurando vivir, ¿verdad?, en consagración a Dios. Hay algo que sin duda determina el cambio en la perspectiva, en la cosmovisión de Pablo, Pastor Yair, y es que él se encontró con Jesús. Es La correcto, vida de Pablo tuvo un antes de Cristo y también un después de es Cristo. correcto. Y cuando Pablo se encuentra con Cristo, cambia su sistema de valores, cambia su perspectiva. Lo que antes había considerado como ganancia, ahora lo contaba como una pérdida. Es por eso que la experiencia de Pablo no se trataba ahora de solo un conocimiento teórico, sino de un conocimiento práctico. Pablo habla de que tenía una experiencia con Cristo y él menciona lo vital que es estar con el Señor crucificado, vivir con el Señor. Es más, de Pablo tenemos frases tan hermosas como la que se expresa, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, hablando de la experiencia personal, sí, Pablo nos conecta con su pasado, pero también nos presenta lo más importante, que en esa experiencia personal, los valores de su vida, Pastor Yair, los marcaba Jesús, ya no las leyes, ya no las tradiciones. Ahora los valores que Pablo vivía los marcaba Jesús. En esta guía de estudio yo contemplo también, guía de estudio, perdón, contemplo también que Pablo como que se pone en balanza, ¿no? Ujú. Pone su antigua vida con la nueva vida. No significa que no fuera su antigua vida una vida digna ante los ojos de Dios, pero sí estaba en el lugar equivocado, Exactamente. porque por ser celoso a la ley, a toda la enseñanza, ¿verdad?, que se le había impartido desde muy pequeño, lo había hecho un enemigo de la iglesia de Cristo, ¿no? Y en todo caso, él se mira a sí mismo y contempla esa lucha, ¿no? Y entonces él, al ponerse en balanza, dice, yo sigo guardando esto, pero mi celo, esa forma de vida que yo recibí, ahora es diferente.
para el mejoramiento de la iglesia y para que sea ejemplo y testimonio a los creyentes, para guiarlos a una vida de comunión con Dios de la manera en que ahora veo, contemplo de manera retrospectiva lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, eso fue de gran bendición para la iglesia de ese entonces. La experiencia personal de Pablo nos demuestra que todos también, Pastor Yair, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y ojalá que ese después de Cristo esté marcando la pauta en nuestro presente, donde vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Estamos llegando al final de la segunda idea, Pastor Yair. Quisieras recordarnos la pregunta en la que estamos reflexionando en esta ocasión y también a invitar a que puedan preparar sus respuestas, sus emojis. Claro que sí. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante dejar de mirar atrás pecados, fracasos y poner nuestra mirada en las promesas de Cristo? Es tiempo de comentar, es tiempo de que cada uno de nosotros expongamos lo que hemos aprendido, lo que estamos estudiando y que lo que Dios nos está inspirando. Bueno, creo que me toca comenzar. Y yo quisiera expresar, Pastor Yair, por qué es importante dejar de mirar atrás. Muchas veces nosotros hemos usado una frase, ¿no? De recordar es volver a vivir, pero realmente hay cosas que solo de recordarlas ya no las quisiéramos volver a vivir. Sí, Entonces, hablamos en el contexto espiritual y mirar atrás para Pablo representaba que todo lo que en algún momento fue ganancia para él, ahora no le importaba perderlo. ¿Por qué? Porque ahora su vivir era Cristo y lo que él perdiera era ganancia. Sin embargo, llegar a esa experiencia se ve marcada por su encuentro con Jesús. Todos en algún momento tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús y la Biblia nos invita a mirar a Jesús. Porque es importante dejar de mirar atrás, porque cuando miramos atrás, miramos como a los israelitas, a un pueblo egipcio persiguiéndonos con nuestro pasado. Cuando miramos atrás, miramos a una esposa de Lot con todo lo que hemos perdido. Entonces, mi emoji es una brújula. Esa brújula nos lleva hacia Cristo. Mientras nosotros nos dejemos guiar por Cristo en la dirección que Él está marcando el rumbo de nuestra vida, nosotros estaremos seguros. Y mirar hacia atrás ya no es necesario. Pablo nos deja en claro que Él avanza, Él continúa. Mirar hacia atrás es retroceder. Mirar hacia adelante, a pesar de que vayamos sin fuerzas, vale la pena. Pero sobre todo al final la pregunta nos dice, ¿por qué es importante mirar a las promesas de Cristo? Porque fueron esas promesas de Cristo las que a Pablo le dieron esperanza y tanto a usted como a mí nos pueden fortalecer. correcto. Y podríamos agregar, ¿verdad?, que la prioridad de nuestra vida en el momento en que entregamos a Cristo Jesús nuestro corazón, todo lo que somos y lo que tenemos, nuestra prioridad debiera ser el cielo, el reino de los cielos. Por lo tanto, yo también, pastor, escojo el emoji es un par de huellas porque representan el caminar con Cristo Amén. rumbo a la patria celestial, que no es fácil, pero tampoco es imposible si nos unimos a Cristo, nos tomamos de la mano de Él y entonces con fe marchamos hacia ese lugar maravilloso. Claro que sí, hermosa reflexión, Pastor Yair. Y vamos a invitarle a usted que también pueda por ahí dejarnos su comentario y su emoji. Con esto damos inicio a la tercera y última idea de este episodio, estar en Cristo. Observamos ahora que después de la experiencia que Pablo tiene, ahora dirige su atención a que el pueblo, la iglesia pueda comprender lo más importante que es permanecer, dice, en Cristo. Muchas veces tenemos el contexto de que nuestras obras o damos testimonio, sí, es cierto, pero también nuestro testimonio demuestra cuán transformados estamos siendo, Pastor Yair. Regresamos un poco al principio de cómo alguien que está comenzando a caminar con Jesús está en un proceso de transformación. Me recuerdo la experiencia de la negación de Pedro y una mención que se hace en esa historia. La persona que dice, este estaba con ellos, porque habla como ellos. Y Pedro ya había pasado tiempo con Jesús. Eso significa Ujú. que mientras pasamos tiempo con Jesús, en algún punto de nuestra vida vamos a comenzar a demostrarle a los demás que estamos siendo transformados. Pero eso tiene una relevancia y una base, un cimiento, que es estar, permanecer en Cristo. Sí, la
palabra o el concepto permanecer nos lleva a nosotros a comprender la base de toda fe. Y esto tiene que ver con permitir que Cristo Jesús more en nosotros. Eso significa adoptar la fe de Cristo. Y cuando adoptamos la fe de Cristo, entonces, como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? Mas En mí. Cristo vive en mí. ¿Qué implica entonces estas palabras que se repiten una vez? Esta palabra que se repite una vez, ser hallado en Cristo. Varias veces se repite. Creo yo que lo que Pablo estaba señalando, ¿verdad? Es que la prioridad del cristiano es representar fielmente el carácter de Cristo. Eso nos lleva a nosotros a una experiencia con Cristo, una experiencia renovadora, una experiencia enriquecedora, transformadora, que impacta en otras personas. Por esa razón, aquí también podemos volver atrás y mirar a Pablo siendo despojado del caballo, ¿verdad? Mm. Cayendo al suelo, ¿verdad? Siendo humillado delante de Cristo y entonces diciéndole a Pablo, mira, este es el nuevo camino. Ahora tu fe, todo tu conocimiento debe estar basado en mí. Y Pablo lo entendió y entonces caminó por fe. Allí entendió entonces que la sabiduría que él tenía debía compartirla a todos los creyentes, que también la justificación no era como lo había pensado, sino que es una justicia que viene de parte de Cristo. Y también entendió que la santificación no era solo cumplir por cumplir, sino desarrollar una fe capaz de hacer obras, ¿verdad? Sin mirar, es que las estoy haciendo para ganarme el cielo. No, Exacto. sino hacerlas por amor ¿a quién? A Cristo Cristo Jesús. Jesús. Y cerrando con esto, entonces llegar a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Eso impacta mi vida en este momento. Sin duda alguna, la experiencia de Pablo yo creo que impacta la vida de todos nosotros. Algo que quiero resaltar, Pastor Jair, es el hecho de que en la expresión de que Pablo estaba dispuesto a perder mucho más de lo que humanamente se puede pensar con valor y ganar algo más trascendente. Hay tres razones que yo quiero compartir. La primera es que para poder ganar a Cristo, él tenía en claro que ganar a Cristo era una verdadera ganancia y que era una ventaja superior a la que cualquier otra cosa. Es decir, tener a Cristo en su vida era algo prioritario y de mucho más valor. Número dos, él entiende que presentarse ante Dios en un juicio no lo iba a hacer con sus obras o con sus méritos, sino por los méritos de Cristo y deja en claro a la iglesia que es la fe en los méritos de Cristo Jesús. Y número tres, él enfoca al hecho de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Él tenía claro que también hay una resurrección que vivimos en vida. Y es la resurrección de morir a una vida pasada, en la experiencia del bautismo, en la experiencia de entregarnos a Cristo, morir a una vida pasada y resucitar en una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que yo me quedo de este episodio, Pastor Jair, es el hecho de que Pablo enfoca a la iglesia en el verdadero sentido de la vida cristiana, gozarnos en Cristo, permaneciendo en Cristo y no descarta que el buen comportamiento sea importante, no descarta que la buena vestimenta sea importante, no descarta que la comunión entre iglesias sea importante, pero él apunta al hecho de que todas esas acciones son el resultado de permanecer en Cristo. Es decir, no hago esto para después permanecer o gozarme, no, primero me gozo y cuando me gozo en Cristo, como resultado, hago todo lo demás. Creo yo que nos deja muy claro el apóstol Pablo cómo inicia la vida cristiana. Inicia con la fe Amén. y la fe es en griego pistis, ¿no? Yo creo, es creer, creer en Jesús. Pero al principiar con esto, no es solamente yo creo y soy cristiano. ¿Eh? Esa idea de toda persona, ¿no? Soy cristiano, pero no conoces a Jesús. Si solo crees, pero no conoces a Jesús, ¿y cómo se obtiene eso? ¿Verdad? Si tú no crees, tú crees, pero no conoces a Jesús, entonces tu vida en la fe está incompleta. Así es. ¿Cómo se llega a conocer a Jesús? Entonces hay algunas cosas que podemos mencionar, ¿verdad? De manera rápida. Cuando estudiamos la Biblia, conocemos a Amén. Dios, conocemos a Cristo, conocemos la obra del Espíritu Santo. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces llegamos a vivir
en el sendero correcto, en la verdad. Y cuando participamos, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo, conocemos que estamos en el camino correcto. Y terminamos con esto. Cuando proseguimos nosotros en el camino de la fe con estos elementos, nos damos cuenta que nuestra prioridad y nuestro anhelo es llegar a dónde? Llegar al cielo. Sí. Así que ojalá que cada uno de nosotros comprendamos, ¿verdad?, que el Señor quiere darnos fe, quiere darnos conocimiento y estos elementos nos ayudarán a llegar a la gloria eterna. Sin duda alguna, ha sido un episodio de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Y queridos amigos, queremos recordarles que tenemos una cita todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Yair, gracias por No, acompañarnos en este gracias a episodio ti. y esperamos tenerte pronto con nosotros. Queridos amigos, les esperamos en el próximo episodio. Esto ha sido Reacciones. Ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para la misión y vivir